Buenas tardes a todos los oyentes de Wow Spoken Spanish. Soy Manuel, y hoy tengo una historia increíble para compartir con ustedes. Bella, necesito tu ayuda porque ayer tuve una aventura en el transporte público que nunca voy a olvidar. Buenas tardes, queridos estudiantes de español. Soy Bella y estoy emocionada de escuchar tu historia, Manuel. Pero antes de empezar, quiero preguntarles a nuestros oyentes algo importante. ¿Ustedes usan el transporte público en su ciudad? Déjennos un comentario y cuéntenos qué tipo de transporte usan más. ¿Autobús, metro, tren o tal vez tranvía? Excelente pregunta, Bella. Bueno, mi historia comienza ayer por la mañana. Yo necesitaba ir al centro de la ciudad para una reunión muy importante. Normalmente voy en mi coche, pero ayer mi coche estaba en el taller mecánico. Oh, no, Manuel. Entonces tuviste que buscar otra opción de transporte, ¿verdad? ¿Qué decidiste hacer? Exactamente. Salí de mi casa a las 7:30 de la mañana y caminé hasta la parada de autobús más cercana. Hacía mucho tiempo que no usaba el autobús, así que estaba un poco nervioso. Te entiendo perfectamente, ¿eh? A veces cuando no usamos el transporte público con frecuencia, nos sentimos un poco perdidos. ¿Sabías qué línea de autobús tomar? Ahí está el problema, Bella. Llegué a la parada y vi un mapa grande con todas las rutas de autobús. Había tantas líneas diferentes con números y colores que me sentí completamente confundido. Oyentes, esto es muy común cuando viajamos a una ciudad nueva o cuando no estamos familiarizados con el sistema de transporte. ¿Alguna vez les ha pasado algo similar? Cuéntenos en los comentarios. Entonces, vi a una señora mayor esperando en la parada. Me acerqué a ella y le pregunté, «Disculpe, señora, ¿sabe usted qué autobús va al centro?» Y ella me miró con una sonrisa muy amable. Qué bueno que preguntaste, Manuel. Siempre es mejor preguntar que tomar el autobús equivocado. ¿Qué te dijo la señora? Ella me dijo, «Mire, joven, hay dos opciones. Puede tomar el autobús número 12 que sale cada 15 minutos, o puede tomar el autobús número 23, que es más rápido, pero sale cada media hora». Interesante. Entonces tenías que decidir entre frecuencia o velocidad. ¿Qué elegiste, Manuel? Le pregunté a la señora cuál recomendaba ella, y me dijo, «Si no tiene prisa, el número 12 es mejor porque hace más paradas y puede ver la ciudad. Pero si tiene prisa, espere el 23». Esa señora era muy sabia. Manuel, quiero que nuestros oyentes aprendan algo importante aquí. ¿Notaron cómo Manuel preguntó educadamente? Esto es fundamental cuando hablamos con extraños en el transporte público. Tienes razón, Bella. Yo le respondí, «Muchas gracias por su ayuda, señora. Tengo una reunión a las 9, así que creo que voy a esperar el número 23». Ella asintió y me dijo, «Perfecto. Ese autobús llega en 10 minutos». Oyentes, practiquen esta frase. Disculpe, ¿sabe usted qué autobús va a...? Es súper útil cuando viajan. Ahora, Manuel, continúa tu historia. ¿Llegó el autobús a tiempo? Sí, pero aquí es donde la historia se pone interesante. El autobús llegó exactamente a las 8 menos cuarto. Subí al autobús y busqué dónde pagar el pasaje. Había una máquina cerca del conductor. Ah, las máquinas para pagar el pasaje. Esas pueden ser complicadas a veces, especialmente si no las usas frecuentemente. ¿Tuviste problemas con la máquina? Bella, no tienes idea. Saqué mi billetera y tenía un billete de 20. Intenté poner el billete en la máquina, pero la máquina lo rechazaba una y otra vez. Había una fila de personas detrás de mí esperando para pagar. Qué situación tan estresante, Manuel. ¿Qué hiciste? ¿Le pediste ayuda al conductor? Exactamente eso. Le dije, «Disculpe, señor conductor, la máquina no acepta mi billete. ¿Qué puedo hacer?» Y él me respondió con una voz muy tranquila, «La máquina solo acepta monedas o billetes pequeños. ¿Tiene cambio?» Oyentes, esto es muy importante cuando usan el transporte público. Siempre lleven cambio o monedas. Muchas veces las máquinas no aceptan billetes grandes. Manuel, ¿tenías monedas? No, Bella. No tenía ni una sola moneda. Me sentí muy avergonzado. Pero entonces,
Algo maravilloso pasó. Un joven que estaba sentado cerca se levantó y me dijo, «No se preocupe, yo le puedo cambiar su billete». Qué gesto tan amable. La bondad de las personas siempre nos sorprende, ¿verdad, oyentes? ¿Han experimentado alguna vez la ayuda de un extraño en el transporte público? Compartan sus historias con nosotros. Sí, fue increíble. El joven me dio el cambio que necesitaba. Le di las gracias muchas veces y finalmente pude pagar mi pasaje. La tarifa era de 2,50. 2,50. Esa es una tarifa bastante común para el autobús en muchas ciudades. Ahora, Manuel, después de pagar, ¿qué pasó? ¿Encontraste un asiento? Bueno, el autobús estaba muy lleno. Casi todos los asientos estaban ocupados. Caminé por el pasillo buscando un lugar libre. Había asientos individuales y asientos dobles, pero todos tenían gente. En las horas pico, el transporte público siempre está muy lleno. ¿Es parte de la experiencia de viajar en autobús o metro? ¿Tuviste que ir de pie? Justo cuando pensaba que tendría que quedarme de pie, vi un asiento libre al fondo del autobús. Caminé rápidamente hacia allá, pero cuando llegué, noté algo extraño en el asiento. Oh, no, Manuel. ¿Qué había en el asiento? No me digas que estaba sucio o roto. No, Bella. Había una jaula pequeña con un loro. Sí, un loro de colores brillantes. Verde, azul, amarillo y rojo. El loro estaba en una jaula cubierta con una manta, pero podía ver sus plumas por un lado. ¿Un loro en el autobús? Eso sí que es inusual. Oyentes, ¿han visto alguna vez animales en el transporte público? Estoy segura de que tienen historias interesantes para compartir. Miré alrededor para ver de quién era el loro. Una señora que estaba sentada al otro lado del pasillo me vio mirando la jaula. Ella me dijo, «Es mi loro, Paco. Lo llevo al veterinario. ¿Le molesta si usted se sienta ahí?» Qué nombre tan típico para un loro, Paco. Manuel, ¿qué le dijiste a la señora? Le dije, «No, señora. No me molesta para nada. Me encantan los animales. ¿Puedo sentarme aquí?» Y ella respondió, «Por supuesto, siéntese. Paco es muy tranquilo. No hace ruido cuando está cubierto». Entonces te sentaste al lado de la jaula del loro. Eso debe haber sido una experiencia única. ¿Qué pasó después? Me senté y puse mi mochila en mis piernas. El autobús arrancó y continuó su ruta. Yo miraba por la ventana, viendo las calles de la ciudad. Pasamos por el parque principal, por la universidad, por varios edificios importantes. Viajar en autobús puede ser muy interesante porque puedes ver la ciudad desde una perspectiva diferente. Es como un pequeño tour turístico, ¿verdad, Manuel? Absolutamente bella. Pero después de unos 10 minutos, escuché un sonido extraño. Era como un murmullo o un susurro. Al principio pensé que era mi imaginación. Déjame adivinar, Manuel, ¿el loro estaba hablando? Exacto. Escuché claramente una voz que decía, «Hola, hola, buenos días». Levanté un poco la manta de la jaula y vi al loro Paco mirándome con sus ojos brillantes. Los loros son tan inteligentes y divertidos. Pueden aprender muchas palabras y frases. ¿Qué hiciste cuando el loro te habló? Me incliné un poco hacia la jaula y le dije en voz baja, «Hola Paco, buenos días». Y el loro respondió, «Buenos días, ¿cómo estás?» Oyentes, imaginen la escena. Manuel teniendo una conversación con un loro en el autobús. Esto es algo que no pasa todos los días. ¿Continuaron hablando? Sí, Bella. Yo le dije, «Estoy bien, Paco, ¿y tú?» Y el loro dijo, «Paco quiere galleta. Paco tiene hambre». Me reí un poco porque el loro era muy expresivo. Qué gracioso. Los loros siempre piden comida. ¿La señora dueña del loro se dio cuenta de que estabas hablando con Paco? Sí. Ella me miró y sonrió. Me dijo, «A Paco le gusta hablar con la gente. Tiene un vocabulario de más de 50 palabras. Es muy sociable». Le respondí, «Es increíble. ¿Cuántos años tiene Paco?» Buena pregunta, Manuel. Los loros pueden vivir muchos años, ¿verdad? Así es. La señora me contó, «Paco tiene 15 años.
Lo tengo desde que era un bebé. Ahora es parte de mi familia. Hoy lo llevo al veterinario para su chequeo anual. Qué bonito que cuide también de su mascota. Oyentes, ¿tienen ustedes mascotas? ¿Las llevan al veterinario en transporte público o en coche? Cuéntenos en los comentarios. Entonces, Bella, yo continué hablando con la señora. Le pregunté, ¿es difícil viajar en autobús con Paco? Y ella me dijo, a veces sí, a veces no. Depende de qué tan lleno esté el autobús y de la actitud de las personas. Eso tiene mucho sentido. Algunas personas aman a los animales y otras prefieren no estar cerca de ellos. Es importante ser respetuoso en el transporte público. Exactamente. La señora me explicó, siempre cubro la jaula con una manta porque así Paco se mantiene tranquilo. Si él puede ver todo, se emociona mucho y empieza a gritar y a hablar sin parar. Qué inteligente. Entonces la manta ayuda a mantener al loro calmado. Manuel, mientras tanto, el autobús continuaba su ruta hacia el centro. Sí, el autobús hacía sus paradas regulares. En cada parada subían y bajaban personas. En una parada subió un grupo de estudiantes universitarios con sus mochilas grandes. El autobús se llenó aún más. Las horas de la mañana son siempre las más ocupadas en el transporte público. Todos van al trabajo, a la escuela, a la universidad. Es parte de la rutina diaria de millones de personas. Tienes razón, Bella. Entonces, en la siguiente parada, algo chistoso ocurrió. Un hombre muy alto subió al autobús. Llevaba una guitarra en su espalda y buscaba dónde sentarse. Oh, ¿un músico en el autobús? Esto se está poniendo cada vez más interesante. ¿Qué pasó con el músico? El músico caminó por el pasillo y se detuvo cerca de donde yo estaba sentado. No había asientos libres, así que se quedó de pie, agarrándose de una barra de metal. Pobre hombre. Estar de pie en el autobús con una guitarra debe ser incómodo. Espero que su viaje no fuera muy largo. Bueno, después de unos minutos, el autobús frenó de repente. El conductor tuvo que frenar porque un coche se metió delante del autobús sin avisar. Todos nos movimos hacia adelante por la fuerza del freno. Ay, no, Manuel, eso es peligroso. ¿Todos estaban bien? ¿Nadie se cayó? Por suerte, nadie se cayó, pero el músico perdió el equilibrio por un segundo. Su guitarra golpeó suavemente la jaula de Paco, y la manta se cayó completamente. Oh, no. Entonces Paco quedó descubierto y pudo ver todo el autobús. ¿Qué pasó cuando el loro vio a todas las personas? Bella, fue como si alguien hubiera presionado un botón. Paco empezó a gritar, «¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días a todos!». La gente a mi alrededor se volteó para ver de dónde venía la voz. Oyentes, pueden imaginar la sorpresa de las personas que no sabían que había un loro en el autobús. Seguramente fue muy divertido. ¿Qué más dijo Paco? Paco continuó, «Bienvenidos, bienvenidos al autobús. ¿Cómo están?». Algunas personas empezaron a reírse. Los estudiantes universitarios sacaron sus teléfonos para grabar al loro. Los loros son definitivamente entretenidos. La señora dueña de Paco, ¿estaba preocupada o avergonzada? Al principio se veía un poco avergonzada. Rápidamente intentó poner la manta de nuevo sobre la jaula, pero Paco no quería callarse. Él seguía hablando y hablando. Qué situación tan cómica. Manuel, ¿qué más decía el loro? Paco empezó a decir frases como, «Paco es guapo, Paco es inteligente, dame una galleta, quiero agua». Y luego comenzó a silbar una melodía. Era como si estuviera dando un espectáculo. Un loro con tanta personalidad. Estoy segura de que todos en el autobús estaban muy entretenidos. ¿El conductor del autobús dijo algo? El conductor miró por el espejo retrovisor y gritó, «¿Quién está haciendo todo ese ruido?». La señora levantó su mano y dijo, «Lo siento mucho, señor conductor. Es mi loro. Ya lo voy a callar». Pobrecita señora, debe haberse sentido muy avergonzada. Oyentes, ¿alguna vez han estado en una situación vergonzosa en el transporte público? Todos hemos pasado por momentos así. El conductor dijo, «Está bien, señora. Solo asegúrese de que no moleste a los demás pasajeros». La señora asintió
y finalmente logró cubrir la jaula de nuevo. Paco se calmó poco a poco. Menos mal. Entonces el viaje continuó con más tranquilidad. Manuel, ¿cuánto tiempo más duró tu viaje en el autobús? Bueno, después del incidente con Paco, el viaje continuó sin más problemas. Pasamos por el mercado central, por la biblioteca pública y finalmente llegamos cerca del centro de la ciudad. Ah, entonces estabas llegando a tu destino. ¿Cuánto tiempo en total duró el viaje? El viaje completo duró aproximadamente 35 minutos. Cuando el autobús se detuvo en mi parada, me levanté de mi asiento. Le dije adiós a la señora y le deseé buena suerte con el veterinario. Qué amable de tu parte, Manuel. Y también le dijiste adiós a Paco, ¿verdad? Por supuesto, Bella. Levanté un poco la manta y le dije, adiós, Paco, que te vaya bien en el veterinario. Y Paco respondió, adiós, adiós, vuelve pronto. Qué tierno. Ese loro realmente sabía cómo despedirse. Entonces bajaste del autobús y caminaste a tu reunión. Exactamente. Bajé por la puerta trasera del autobús. Tuve que presionar el botón que dice pare para indicarle al conductor que quería bajar en esa parada. Oyentes, esto es muy importante. En muchos autobuses necesitan presionar el botón de pare o stop para que el conductor sepa que ustedes quieren bajar. Si no lo presionan, el autobús puede pasar de largo. Muy cierto, Bella. Cuando bajé del autobús, respiré el aire fresco de la mañana. Miré mi reloj y vi que eran las 8:25. Tenía tiempo suficiente para llegar a mi reunión. Perfecto. Entonces, el autobús número 23 cumplió con su función de llevarte a tiempo. ¿Cómo te sentiste después de esa aventura en el transporte público? Me sentí muy bien, Bella. Fue una experiencia diferente y divertida. Conocí a personas interesantes. Tuve una conversación con un loro parlanchín y llegué a mi destino a tiempo. ¿Qué más puedo pedir? Es una historia maravillosa, Manuel, y creo que nuestros oyentes aprendieron mucho sobre cómo hablar del transporte público en español. Aprendieron vocabulario importante como parada, pasaje, conductor, asiento y mucho más. Sí, y también aprendieron frases útiles como, disculpe, ¿qué autobús va a? ¿O cuánto cuesta el pasaje? ¿O dónde tengo que bajar? Estas frases son esenciales cuando viajan. Absolutamente, Manuel. Oyentes, ahora quiero que ustedes practiquen. Imaginen que están en una parada de autobús en un país hispanohablante. ¿Qué preguntas harían? Escriban sus preguntas en los comentarios y nosotros las leeremos. Excelente idea, Bella. Y también quiero preguntarles a nuestros oyentes, ¿prefieren viajar en autobús, en metro, en tren o en taxi? ¿Por qué? Cada medio de transporte tiene sus ventajas y desventajas. Muy buena pregunta, Manuel. Personalmente yo prefiero el metro cuando estoy en una ciudad grande porque es rápido y eficiente, pero el autobús me gusta porque puedo ver la ciudad mientras viajo. Yo estoy de acuerdo contigo, Bella. El metro es conveniente, pero a veces me siento un poco claustrofóbico porque está bajo tierra. El autobús me da más libertad porque puedo ver el cielo y el paisaje urbano. Hablando de diferentes tipos de transporte, Manuel, ¿alguna vez has viajado en tranvía? Algunas ciudades todavía tienen tranvías antiguos que son muy pintorescos. Sí, Bella. Hace 2 años visité Lisboa en Portugal y viajé en los tranvías amarillos famosos. Fue una experiencia increíble. Los tranvías suben y bajan por las colinas empinadas de la ciudad. Qué bonito. Los tranvías tienen un encanto especial, ¿verdad? Son como una mezcla entre historia y transporte moderno. Oyentes, si han viajado en tranvía, cuéntenos dónde y cómo fue la experiencia. Y hablando de experiencias, Bella, después de mi aventura en el autobús con Paco el Loro, decidí que voy a usar el transporte público más seguido. Es una forma de conocer a la comunidad y de practicar mi paciencia. Qué decisión tan buena, Manuel. El transporte público no solo es más económico y mejor para el medio ambiente, sino que también nos conecta con otras personas. Cada viaje es una oportunidad para una nueva historia. Exactamente. Y oyentes,
Recuerden que cuando usan el transporte público, siempre sean corteses y respetuosos. Ofrezcan su asiento a personas mayores, a mujeres embarazadas o a personas con discapacidades. Muy importante, Manuel. La cortesía y el respeto hacen que el viaje sea más agradable para todos. También recuerden no hablar muy alto por teléfono, no poner su música sin audífonos y no comer alimentos con olores fuertes. Todas esas son reglas básicas de etiqueta en el transporte público. Y otra cosa importante, siempre tengan su tarjeta de transporte o su dinero listo antes de subir. Esto ayuda a que el proceso sea más rápido para todos. Excelente consejo, Manuel. Ahora, oyentes, vamos a repasar algunas palabras clave que aprendimos hoy. Primero, la palabra autobús. En algunos países se dice autobús, en otros se dice camión, guagua, colectivo o micro. ¿Cómo se dice en tu país? Muy buena pregunta, Bella. El español tiene tantas variaciones regionales que es fascinante. Por ejemplo, en México dicen camión para el autobús. En Cuba y Puerto Rico dicen guagua. En Argentina dicen colectivo. Y en Chile dicen micro. Es increíble cómo la misma cosa tiene diferentes nombres dependiendo del país. Oyentes, déjenos saber en los comentarios cómo se dice autobús en su región. Otra palabra importante es boleto o billete para el ticket del transporte. En algunos lugares dicen pasaje o tiquete. Todas estas palabras significan lo mismo, pero se usan en diferentes países. Exactamente, Manuel. Y la palabra conductor también puede variar. Algunos dicen chofer, otros dicen motorista. Pero todos entienden conductor, así que es una palabra segura para usar. Bella. También es importante conocer la palabra transbordo. Transbordo significa cambiar de un autobús o metro a otro durante el mismo viaje. Por ejemplo, tomo el autobús número 12 y luego hago transbordo al número 23. Muy útil, Manuel. Y hablando de hacer transbordo, ¿cuántos transbordos tuviste que hacer en tu viaje de ayer? Ninguno, Bella. Fue un viaje directo. Pero normalmente, cuando voy a otras partes de la ciudad, tengo que hacer al menos un transbordo. A veces, 2. Hacer transbordos puede ser complicado cuando no conoces bien el sistema. Oyentes, ¿tienen algún consejo para hacer transbordos más fáciles? Compartan sus trucos con nosotros. Un buen consejo es usar aplicaciones de teléfono que te muestran las rutas de transporte público. Hay muchas aplicaciones gratuitas que te dicen exactamente qué autobús tomar, dónde hacer transbordo y cuánto tiempo va a durar el viaje. Absolutamente, Manuel. La tecnología nos facilita mucho la vida, pero también es bueno saber cómo navegar el transporte público sin tecnología, por si acaso tu teléfono se queda sin batería. Muy cierto, Bella. Por eso es importante aprender a leer los mapas de rutas que están en las paradas. También es útil preguntar a otras personas. La mayoría de la gente es muy amable y está dispuesta a ayudar. Como la señora que te ayudó ayer en la parada, ¿verdad, Manuel? Ella te dio información muy útil sobre los dos autobuses diferentes. Exactamente. Y esa es otra lección importante para nuestros oyentes. No tengan miedo de preguntar. Es mejor preguntar y llegar al lugar correcto que no preguntar y perderse. Manuel, antes de terminar nuestro episodio de hoy, quiero que le cuentes a nuestra audiencia qué pasó con tu reunión. ¿Llegaste a tiempo? Sí, Bella. Llegué a tiempo y la reunión fue muy exitosa. De hecho, durante la reunión, conté la historia del loro Paco, y todos se rieron mucho. Fue una buena forma de romper el hielo al inicio de la reunión. Qué bien que pudiste usar tu aventura matutina como una anécdota para la reunión. Las historias personales siempre ayudan a conectar con las personas. Definitivamente. Y después de la reunión, ¿sabes qué hice, Bella? Tomé el autobús de regreso a casa. Esta vez fue el autobús número 12, el que la señora había mencionado que era más lento, pero hacía más paradas.
Oh, entonces experimentaste con la otra opción, como fue ese viaje comparado con el de la mañana. Fue muy diferente, Bella. El autobús número 12 era más viejo y más lento. Hacía paradas cada 2 o 3 cuadras, pero había menos gente porque ya no era hora pico. Interesante, ¿no? Entonces pudiste sentarte cómodamente y relajarte durante el viaje. ¿Viste algo interesante en este segundo viaje? Sí, como el autobús iba más despacio y hacía más paradas, pude observar mejor los barrios por los que pasábamos. Vi tiendas pequeñas, parques, escuelas, mercados locales. Fue como hacer un tour de la ciudad. Eso suena hermoso, Manuel. A veces cuando vamos muy rápido, nos perdemos los pequeños detalles que hacen especial a una ciudad. El transporte público nos da esa oportunidad de observar. Totalmente de acuerdo, Bella. ¿Y sabes qué fue lo más sorprendente del viaje de regreso? En una de las paradas, subió al autobús un vendedor ambulante que vendía dulces y chicles. Ah, sí, los vendedores ambulantes en el transporte público son muy comunes en muchos países latinoamericanos. ¿Qué vendía exactamente? Vendía chocolates, caramelos, chicles y también tenía algunos paquetes de galletas. Él caminó por todo el autobús ofreciendo sus productos con una voz fuerte y clara. Esos vendedores tienen que hablar fuerte para que todos los pasajeros los escuchen. A veces también cuentan historias personales para tocar el corazón de las personas y vender más productos. Exactamente, Bella. Este vendedor dijo: Buenos días, señores pasajeros. Vengo ofreciendo estos dulces para poder mantener a mi familia. Están muy económicos, solo cuestan 50 centavos cada uno. Es una realidad social muy presente en el transporte público. Muchas personas dependen de estas ventas para sobrevivir. ¿Compraste algo, Manuel? Sí, compré 3 chocolates. No porque tuviera mucha hambre, sino porque quería apoyar al vendedor. Él me agradeció mucho y me dio una sonrisa muy genuina. Qué gesto tan bonito de tu parte, Manuel. Pequeñas acciones como esa pueden hacer una gran diferencia en la vida de alguien. Oyentes, ¿ustedes compran productos de vendedores ambulantes en el transporte público? Cuéntenos. Y después de que el vendedor bajó del autobús, continué mi viaje tranquilamente. Esta vez, no había loros parlanchines ni guitarristas. Solo el sonido suave del motor del autobús y las conversaciones tranquilas de otros pasajeros. Un viaje más tranquilo, pero igualmente interesante. Manuel, ¿cuánto tiempo duró el viaje de regreso en el autobús número 12? Duró casi 50 minutos porque hacía muchas paradas, pero no me importó porque no tenía prisa. Pude leer un poco en mi teléfono y escuchar música con mis audífonos. Perfecto, ¿no? Entonces, el transporte público también puede ser un momento de relajación y de tiempo personal. No siempre tiene que ser estresante o incómodo. Exactamente, Bella. Aprendí que todo depende de nuestra actitud y de cómo aprovechamos el tiempo. Si tenemos prisa, el viaje puede parecer eterno, pero si nos relajamos, puede ser una experiencia agradable. Muy sabias palabras, Manuel. Bueno, queridos oyentes de Wow Spoken Spanish, hemos llegado al final de este episodio. Hoy aprendieron mucho vocabulario útil sobre el transporte público: autobús, parada, pasaje, conductor, asiento, transbordo y muchas palabras más. Y no solo aprendieron vocabulario, sino también frases prácticas que pueden usar en situaciones reales. Recuerden practicar estas frases. Disculpe, ¿qué autobús va al centro? ¿Cuánto cuesta el pasaje? ¿Dónde tengo que bajar? Exactamente, Manuel. La práctica es la clave para aprender cualquier idioma. ¿Y qué mejor manera de practicar que usando el transporte público cuando visiten un país hispanohablante? Bella, quiero darles un último consejo a nuestros oyentes. Cuando usen el transporte público en otro país, mantengan sus pertenencias cerca de ustedes. Pongan su mochila o bolso en su regazo o entre sus pies, no en el asiento al lado. Muy importante, Manuel. La seguridad siempre es primero. También recomiendo tener un mapa o la aplicación de transporte abierta en el teléfono para no perderse. Y otra cosa,
Aprendan a reconocer las palabras entrada y salida. Entrada significa en trance, donde suben al autobús o metro. Salida significa exit, donde bajan. Estas palabras están en todas partes en el transporte público. Excelente punto, Manuel. Oyentes, también aprendan la diferencia entre subir y bajar. Subir es to get on, bajar es to get off. Por ejemplo, voy a subir al autobús en la próxima parada. Voy a bajar en la estación central. Muy bien explicado, Bella. Y ahora quiero hacerles una pregunta a nuestros oyentes para reflexionar. ¿Creen ustedes que el transporte público es una buena forma de practicar español? ¿Por qué sí o por qué no? Esa es una pregunta excelente para terminar, Manuel. Personalmente, yo creo que el transporte público es perfecto para practicar porque escuchas conversaciones reales, ves señales y anuncios en español y tienes oportunidades de hablar con personas locales. Yo también pienso lo mismo, Bella. Es como una clase de español en vivo. Aprendes el español de la calle, el español que la gente realmente usa en su vida diaria, no solo el español de los libros de texto. Absolutamente, oyentes. Los animamos a que sean valientes y usen el transporte público cuando tengan la oportunidad. No tengan miedo de cometer errores. Los errores son parte del proceso de aprendizaje. Y si se pierden, no hay problema. A veces perderse en una ciudad nueva lleva a descubrir lugares interesantes que no están en las guías turísticas. Solo asegúrense de tener batería en su teléfono para poder encontrar el camino de regreso. Muy cierto, Manuel. Bueno, queridos estudiantes de español, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Wow Spoken Spanish. Esperamos que hayan disfrutado la historia de Manuel y el loro Paco. Sí, gracias a todos por escucharnos. Recuerden dejar sus comentarios abajo. Cuéntenos sobre sus experiencias en el transporte público, sus preguntas sobre español o simplemente salúdenos. Nos encanta leer sus mensajes. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Wow Spoken Spanish para más episodios como este. Cada semana tenemos nuevas historias y lecciones para ayudarles a mejorar su español de una forma natural y divertida. Exactamente. Y si este episodio les gustó, por favor denle me gusta y compártanlo con sus amigos que también están aprendiendo español. Cuantos más seamos, más divertido será. Antes de despedirnos, quiero recordarles que pueden escuchar este episodio varias veces. Cada vez que lo escuchen, van a entender más palabras y frases. La repetición es muy importante en el aprendizaje de idiomas. Muy buen consejo, Bella. Y pueden intentar repetir las frases que dijimos durante el episodio. Esto les ayudará a mejorar su pronunciación y su fluidez al hablar español. Manuel, ¿hay algo más que quieras compartir con nuestros oyentes antes de terminar? Sí, Bella. Quiero decirles que el español es un idioma hermoso, hablado por millones de personas en todo el mundo. Cada vez que practican, cada vez que escuchan un podcast como este, están un paso más cerca de dominar este idioma. ¡Qué palabras tan motivadoras, Manuel! Oyentes, nunca se rindan. Aprender un idioma toma tiempo, pero con dedicación y práctica constante van a lograr sus objetivos. Nosotros creemos en ustedes. Y recuerden, el español no es solo un idioma, es una puerta a nuevas culturas, nuevas amistades y nuevas oportunidades. Cada palabra que aprenden, cada frase que practican, les abre más esa puerta. Bellamente dicho, Manuel. Bueno, ha sido un placer estar con ustedes hoy. Les deseamos mucho éxito en su viaje de aprendizaje del español. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish. Hasta entonces, sigan practicando, sigan escuchando y, sobre todo, sigan disfrutando del maravilloso proceso de aprender español. Adiós, queridos oyentes. Que tengan un día maravilloso lleno de nuevas palabras y experiencias en español. Recuerden que cada día es una oportunidad para aprender algo nuevo. Adiós a todos. Y la próxima vez que suban a un autobús, piensen en nosotros y en la historia de Paco el Loro. Tal vez ustedes también tengan su propia aventura interesante para compartir.
Hasta la próxima, amigos. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto con más historias divertidas y educativas. Adiós. Adiós. Que les vaya muy bien en todo. Hasta pronto.